Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. En las profundidades del bosque, el viento comienza a soplar contra las frágiles ramas de los árboles. Se oye un aullido chillón. Comienza como un gemido escalofriante de huesos y continúa aumentando, tanto en poder como en terror, hasta llegar al clímax de un horror que cuaja la sangre. Una sensación de temor te consume cuando te das cuenta de que no estás solo en estos bosques. Ahora ya es demasiado tarde. El Wendigo te ha encontrado. Hoy, en la Casita del Horror. El Wendigo. Casi Hola, ¿qué me tal? sale como Dross, casi. Ya lo vas entrenando mejor, ya te va saliendo cada vez más. Ya no está a la mitad de Fighters Unidos, ya se está droseando más. Ok, ya no soy el hijo de Fighters o con Dross, eso me gusta. Eres como la esposa de Dross ahora. Ok, Jaffa, el Wendigo, hace rato que querías un críptido, toma tu críptido, el más terrorífico críptico de América del Norte. Sí, al fin, ya hacía mucho que no teníamos un críptido, no sé cuál fue el último críptido, creo que el chupacabras, ¿no? ¿Qué críptido importante? El que tiene un pene súper largo. No, pero ese fue como se comentó nada más y hay un blog en la que está el horrorpodcast.com, pero no fue técnicamente un tema. Pero al fin, después de mucho insistir a la gerencia de este programa y de hacer un trámites legales y todo, ya al fin podemos tener un críptido. ¿Y qué críptido? Porque sí reconozco que es de mis favoritos, soy muy fan de los críptidos y este me gusta mucho. Me gusta mucho porque tiene como muchas versiones y muchas ahí como entre cosas que son ciertas, no son ciertas, que se exageraron. Y peleó con Wolverine. Tíralo, dale. Pero vamos primero con los saludazos. Perfecto. Tenemos un saludo especial esta vez, ¿no? Nos acabamos de enterar de algo muy importante y lo vamos a mencionar al final de los saludos. Pero comenzamos. Y ahí va. Y comenzamos los saludos más chéveres para toda América Latina, como no, mandándole un abrazote con sabor a chumbenque a Consuelo Sepúlveda, hasta Chile, como no. Volvemos a México lindo y querido para saludar hasta Querétaro, a Mara Olivera, gracias por escucharnos. Laura le manda un saludo con mucho cariño para nada más y nada menos que Luis Andrade, que nos escucha nada más y nada menos que aquí a la vuelta, en Guatemala. Johan Sebastián Moreno nos pidió que lo saludáramos. Aquí estamos saludándote, porque si no lo pides, no lo tienes, y si no lo tienes, qué tristeza. Sigue la ronda de saludos hasta Chihuahua y se los mandamos a nuestros queridísimos amigos de Omuro Tatuajes, que andan dándole la tinta y el horror, pero muy especialmente al morenazo de fuego, Lalo Castañeda. Un saludo y cerramos la ronda de saludos con un saludo hasta Chile a nuestra persona favorita chilena, después de Mete Cuevas, como no, Pauli Boli, que cumple años el día de hoy, 15 de febrero. Es 14 de febrero. ¿Ah, sí? No, hoy es 15 de febrero. Sí, pero no cumplió años, hoy cumpleaños, ayer. No, hoy. Bueno, Facebook me dijo que hoy. Hoy es 14, mañana es 15. No. Mañana sale el capítulo, Javier. Sea, no, ayer fue. Estás teniendo serios problemas. No, estamos grabando 15. El capítulo. Hoy es 15. Ah, yo estoy mal. Un saludo para Molly, no importa, cuando sea, la queremos cualquier día. Carlos acaba de perder su día del amor y la amistad porque pensó Sí. que mañana era que hoy era 14. Todo mi plan sensual era para hoy y ya no es, ya es 15. Por eso mi esposa. ¿Qué hago? No ¿Qué voy a hacer ahora con todo esta sexiness? No importa, puedes pasarlo al día hoy 15. Y bueno, Javo, tíranos el Wendigo. ¿Qué es el Wendigo? Ahí está. Capítulo 1. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se transformó en Wendigo? Nuestro protagonista el día de hoy es lo que se podría considerar un críptido. Sin embargo, la naturaleza de su origen lo acerca más a los espíritus del bosque o a los yokai del folclore japonés que a Pie Grande o al chupacabras o cualquier que sea el críptido que se está transformando Silvia Pinal. El Wendigo, con más alias que alter egos de David Bowie, también responde al nombre de Windigo, Wendigo, Windago, Windiga, Witico, Witico con W y muchas otras variantes como Manaja, que casi no se usa.
y teóricamente es un monstruo mítico de diversas culturas nativoamericanas que aparece en leyendas de los pueblos algonquinos de la costa este y la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos y Canadá. Muchos nombres, muchas Bueno, como es un país muy grande y con muchos bosques y con mucha ignorancia en sus inicios, así que me imagino que habían espíritus del bosque. Sí. Y justamente es donde entran las similitudes por la región con la rama de los críptidos más populares. Pues en las leyendas de otras tribus nativas americanas también se encuentran criaturas similares al Wendigo, como la Stone Cat o Genosqua, un changote que Genosha. además, Genosqua, no Genosha como la isla Genosha. Este, un changote que además de ser el primo culero de Pie Grande, tiene similitudes con Wendigo. Sin embargo, no deja de ser un homínido sin nada místico, mágico, musical que lo distinga. Y una Ajá, pausa como esos para... típicos pie grande, todos son como homínidos, como el lamón perdido, ¿no? Ajá, Que quedaron ahí ajá. perdidos en la evolución. Hay una versión del Wendigo que muy Yo popular conozco que es, algunos que quedaron perdidos en la evolución. sí, O sea, pero como son de que, Canadá, no, no, gente normal. de aquí, con menos pelo. O mucho, quién sabe. Pero Exacto. es esta rama de los críptidos que son, no tienen como este halo místico, y el Wendigo tiene como de sus versiones. Hay una que describiremos más adelante, pero es básicamente un pie grande güerito, ¿no? Y nada más para acotar, el Stone Coat o Genosqua es uno de mis críptidos. De hecho, creo que es mi críptido homínido favorito, así los clasifico, mi críptido homínido favorito, porque literalmente tiene una armadura. Se pone A la el, verga. se pone el lodo y se endurece el lodo y así esquiva, así no le hacían daño a las flechas de los indios. Ah, No sé qué pensar. y como decimos, y aunque hay una versión que ya mencionamos, que en esencia es un pie grande blanquito y tal vez con anorexia, la más popular de las encarnaciones del Wendigo es la que está estrechamente relacionada con una de las palabras favoritas de este podcast: Jesús. Sí Es es. broma, hablamos de canibalismo. Sí, porque sería muy raro que sea como la reencarnación de Jesús. Es que Jesús regresa en forma... Le hubiera salido mucho mejor a Jesús si hubiera regresado en forma de Oye, Wendigo. estaba leyendo el otro día que, Pues, hablando de Jesús, que Jesús era como un humano normal hasta los 31 años. Y a los 31 años como cayó el rayo así del cielo y ya lo volvió Dios. Y como que, ¡buah! Todo de nuevo. O sea, y pudo empezar a hacer cosas. Pero antes era como súper normal. yo tengo entendido que de niño sí tenía como sus podercitos y todo. No quiero culpar a Televisa de mi ignorancia, pero tienen una película mexicana de la infancia de Jesús, donde Jesús primero, unos niños hacen unos pajaritos de barro y Jesús, ¡ay, qué bonitos los pajaritos! Y película mexicana, y agarra los pajaritos y les da vida. Ni en pedo pasó, güey. No existe esa madre en los libros de vida. No, no, no mames. El primer lugar es convertir el agua en vino, cabrón. Chingado Televisa sacado de milagros del culo. Y cuando se fue al templo y decía, sí, soy muy sabio y Te cosas dicen, así, no fue eso no pasó. milagro. Eso nada más fue su IQ de niño Eso genio. fue nada más, sí, su época emo. Oigan, chicos, así, porque Su sí, época se fue al punk. templo. No Bueno, sabía eso. regresemos al canibalismo y los Wendigos, si no va a quedar clavados. De manera muy primaria, los Wendigos eran la personificación de la codicia, la gula y el exceso, cosas que aprobamos. La codicia no tanto. No es cierto, cuídense, coman frutas y verduras. En algunas tradiciones, los humanos dominados por estas emociones se podían convertir en wendigos. Se podría decir que el mito del wendigo sirvió como un método para fomentar la cooperación y la moderación, lo que básicamente se resume a: el que obra mal, se le pudre su tamal. O sea, Era como un decían, miedo, como el coco. Era, ajá, ok, pórtate bien o exactamente. te puedes transformar en un Wendigo. Ajá, solo que aquí no venía por ti el coco, sino que el coco Te volvías tú el eras coco. el coco, ¿no? Que creo que no funcionó, porque si tienes como 10 años y te dices, si eres codicioso, te vas a transformar en un monstruo de 2 metros salvaje de cabello blanco, así. Tú lo hubieras Yo hecho. voy a ir completamente así. Quiero hacer eso, voy a robar. No roben. Algunas leyendas consideran que aquellas personas que cometen canibalismo se transforman en la bestia, mientras que otras consideran que simplemente puede pasarle a personas que se pasen de codiciosas, excesivamente envidiosas o glotonas. Ahí sí, yo El creo que tema del es canibalismo es el más fuerte y es Sí, el que más yo pude entender. O sea, leí y es como, está asociado al pecado,
a ese gran pecado del canibalismo, ese tabú. Ese tabú. De manera, digamos, lo educativa, algo así como la campaña de Lee 20 minutos al día de Televisa, pero mejor, la tribu Ojibwe realizaba una danza ceremonial satírica durante tiempos de hambruna para reforzar la seriedad del tabú del Wendigo. Este bailongo, para concientizar a la chaviza de los peligros de la codicia, la gula y sobre todo el canibalismo, se llamaba Windigo Coanzaquisimowin, que dije mal de seguro. Está en Ojibwe. Y era parte de las actividades del último día de la Danza del Sol. Implica llevar una máscara y bailar sobre el tambor hacia atrás, como un moonwalking de Michael Jackson. Pero esto, como que ellos sabían que iba a en épocas en las que iba a haber hambre. Entonces dice, vamos a hacer una fiesta para recordarle a todos los chavos Que no si se coman comen entre ellos. que no se coman entre ellos, porque si se comen entre ellos se transforman en Wendigo. O sea, es que yo creo que o sea, nosotros estamos acostumbrados y también el otro día estaba, o sea, como creo A que comernos entre la nosotros. mayoría de la sociedad industrializadas del hemisferio norte, tú puedes, o sea, dicen que nunca en tu vida has sentido realmente hambre. Si me explico, estás acostumbrado a comer 3 Ajá. comidas al día, Exacto. abrir un refri, al Oxxo, mal alimentado, sí. Eso no significa que tengas hambre. Y que ahorita hemos hablado de gente que realmente escaseaba la comida. Yo siento que el canibalismo era una opción. O sea, lo hemos visto Claro. en momentos críticos de abandonos, perdidos, aviones que se caen, excursiones del Ártico. O sea, ahí está. Sí, un tabú y va a ser estigmatizado el resto de tu vida por comerte una persona, pero de eso a sobrevivir es, me lo como. Ajá. Digo, en algunas circunstancias es como entendible que ocurra, pero Que eso eran es lo más que no quería. comunes hace 600 años, 800 años, o sea, eran mucho más comunes las circunstancias. O sea, ahora tiene que Ah, ser algo súper extremo. extremo, como un avión perdido en los Andes. Ahí a lo mejor era salir a cazar, perderte, había frío, se comían a alguien y quedaba un poquito de carne y te la comías tú. ¿Por qué no? Pero ¿cómo se transforma uno en el famosísimo Wendigo? Pues hay muchas maneras, según los nativos, pero el método más común, como ya recontra mencionamos, es que un hombre se comprometa voluntariamente con el canibalismo. Y aunque Pierna. suena una idea que disfrutaría mucho Armin Meiwes, quien se comprometió completamente con el canibalismo, realmente es una inevitable tragedia. Pues digamos que cazadores, campistas y los excursionistas suelen viajar con un acompañante y digamos que, no sé, hipotéticamente, se pierden e irremediablemente y eventualmente se quedan en el bosque solos y aparece esa pregunta. ¿A qué sabe la carne de hombre? ¿Sabes a qué sabe la carne de hombre? Carlos Castro, ¿no? No, no, no. Nunca Realmente has me considero como que no he probado la carne de hombre. O sea, Sí. Yo tampoco, bueno, en esta circunstancia por lo menos, porque se quedan sin alimento y pues no hay nada que cazar y pues, y siento que hemos entonces, madurado. Siento que hemos madurado. En otro programa hubiéramos hecho muchas bromas sobre probar la carne de hombre. si no voy a mentir, hice un poco a propósito esto para ver si hacías ¿Hasta dónde algo. podía aguantar yo? Sí, sí, por eso, tú has probado la carne de hombre, pero no. José Rosado, productor, amigo, y ocasional host de este programa, hubiera Y hecho 10,000 ocasional carne de chistes. hombre de Javier. Y ocasional carne de hombre de muchos hombres. Un saludo a José Rosado que está ahorita diciendo, yo no como carne de hombre. Que no está mal, ¿eh? Por si no lo han entendido, estamos hablando de homosexualidad, de hombres con hombres, lo cual está fantástico. Sean gays. Súper cool. Súper gays. Súper cool. La moralidad desaparece y la ley de la naturaleza hace de las suyas. ¿Ves? Como ser gay. Como ser gay, exactamente. Exactamente. Solo que aquí ya ahorita ya no estamos hablando de la siempre bella homosexualidad, estamos hablando de canibalismo, que no está bien. Gay, sí, canibalismo, no. Pero bueno, por ejemplo, cuando la moralidad desaparece y la ley hace de las suyas, conozco muchos lugares, ¿Como cuáles? como el Edomex Saludos hasta de México. o como Y Canacín. a las 3 de la mañana, aunque creo que en Canacín es como desde las 7 ya hay peligro. Sí, Si no saben qué es Canacín, es un municipio no lo conozcan. poblado. No lo conozcan. Un saludo a Vlad y Chan, emperador de ese Príncipe de lugar, Canacín. príncipe de Canacín. Y al final, el más fuerte sobrevive y mata al otro. El vencedor se deleita con la carne del cadáver, saciando su hambre, pero invocando una fuerza sobrenatural. ¿Y qué es lo que ocurre después de esto, Carlos Castro? Este acto atroz y blasfemo
es todo lo que se necesita para invocar un espíritu malévolo del bosque. El espíritu posee el cuerpo del caníbal, forzando el alma humana a salir. En el momento en que el caníbal es tocado por las fuerzas sobrenaturales, es vencido por la náusea y el dolor extremos. Comienza a vomitar incontrolablemente durante horas. Finalmente, el caníbal pierde enormes cantidades de sangre e inevitablemente muere. Sin embargo, el cuerpo sufre una transformación aterradora. El cuerpo crece, generando una gruesa capa de pelo blanco. La fuerza y el pelo aumentan enormemente. La cabeza adquiere las características de una bestia depredadora, incluso el crecimiento de los colmillos afilados. Las uñas de las manos y los pies se convierten en garras. El caníbal es resucitado por el espíritu maligno y ya no es un hombre, sino una bestia sedienta de sangre conocida como el Wendigo. Y se soltó el cabello, se vistió de... Ah, no sé esa canción. Estoy narrando ahí. Esta es como la versión, pero entiendo que la persona, como dijiste arriba, voluntariamente dice, voy a matar a alguien y voy a comerme su carne y sé que probablemente pierda mi alma en este momento y me convierta en un Wendigo. Yo tengo la teoría de que si eres caníbal y estás en Canadá y te pierdes, sin importar si eres como local o no local, va a ocurrir esto. O sea, local o no local, o sea, puede pasar a turistas. Puede pasarle a algún turista. Si eres turista y está en Canadá, no ¿Y se es caníbal? Y es no. No se Armin pierde en el Meiwes. bosque. Lo cual me hizo pensar una teoría una serie o lo que sea súper chingoncísimo. De que Armin Meiwes descubre esto y se va a Canadá. Y ahí obviamente su pasatiempo es el canibalismo, consensuado como siempre, y logra hacer este ritual, repite su hazaña y se come a alguien en Canadá. Armin Meiwes podría convertirse en el Wendigo, lo cual sería fantástico. Sí, gracias Jap, por compartir mis pensamientos con nosotros. Tengo que salir más, ¿verdad? Pero no salir, pero tengo que, no sé, convivir con personas. Pero como novela de las 8, pero con mejores actores, otro de los orígenes del Wendigo está relacionado con la infidelidad. Es una historia Y siempre la infidelidad. Es como, le dicen que como la historia del primer Wendigo, o del primer ser humano que fue como poseído por el espíritu del Wendigo, pues fue un caballero que al descubrir que su esposa lo había engañado mientras él estaba de viaje, decide llevarla al bosque donde tras matarla se come su corazón, como por venganza, como, pues, si no es mío, no, si tu corazón no es mío, no es de nadie más, voy a comer, lo cual está mal. Y provoca este acto en el bosque, provoca el llamado de un espíritu que al ver que estos sujetos había despojado de su humanidad, lo ve perfecto para convertirse en el Wendigo, y dicen que es como la historia, una de las primeras Pero historias. ¿pueden haber muchos Wendigos al mismo tiempo? Yo tengo entendido que sí. Okay. Sí. Más allá de las distintas versiones que hay, en esencia, y al final del programa vamos como a especificarlo, son 3 versiones como ¿Tienen superpoderes? Hay una que tiene poderes muy locos. Hay uno que está así hardcore. Bueno, sí. Pero vas a contarme qué hace el Wendigo realmente, porque hasta ahorita no sé qué hace. Sí. Pero antes de ir con lo que hace, vamos a ir con otra posible. Es que él tiene 10,000 orígenes y hay un Wendigo bueno. Hay un buen digo. De eso vamos a hablar ahorita. Tu cara de porque es horrible chiste, el buen digo. ¿Qué ubicas la canción? Es un clásico mexicano. ¿O quieres que yo me la vi? No, por favor, no quiero ser ridículo con esto. Es muy temprano. Ok, capítulo 2. Oh, imagínate a los colonos en la nieve. Chan, chan. Oh, devorados por el Wendigo que ya viene. Me queda el punto. Qué bueno que no cante yo. Hasta el momento solo hemos hablado de las encarnaciones malignas del peludo más peludo de Canadá, porque aunque pareciera que solo hay maldad en ese costal de pelo y una ocasional cabeza de cráneo de ciervo, hay versiones del Wendigo más buena onda o algo así. De hecho, ahora que lo pienso, no es tan buena onda. Otra de las causas de convertirse en Wendigo es ser un invasor. Y eso ya nos va a poner un poco filosófico. O sea, un invasor, estás hablando de colonialismo. Exactamente, imperialismo. Maldito y colonialismo.
Esto obviamente está relacionado con el hecho de que la leyenda nace con los nativos de Estados Unidos y Canadá, quienes fueron invadidos por los colonos. Cuando llegó el hombre blanco, blanco como el Wendigo, masacrando pueblos y apropiándose de todo, los nativos veían en él al Wendigo. Ay, coño, pensé que iban a agarrar al Wendigo para que los defendiera. Ah, espérate, no spoilees. Obviamente sí hay de eso. Esta es la primera versión del Wendigo, como de la que no tiene que ver con canibalismo. Si eres un invasor o los colonos, es el Wendigo. Ya sabes, como esta idea. Y si lo pensamos un poquito y no queremos sonar comunistas o hippies de Tulum, pero el imperialismo y la explotación puede ser vista como una forma de canibalismo. Más durante la colonización, el Wendigo como leyenda ya existía, era una bestia más del bosque en el folclore de una cultura nativa americana, y después de la colonización el Wendigo empezó a combinar sus características tradicionales basadas en riesgos locales con otros elementos que advertían sobre peligros mucho más grandes, en pocas palabras, los invasores y los colonos. El Wendigo, por lo que en algunas culturas ya existía como esta gran bestia blanca que estás en el bosque, te pierdes, te come. Y llegan los colonos y le empiezan a añadir cosas, elementos más de terror, y es cuando se crea como este otro Wendigo más terrorífico, que más adelante vamos a especificar sus características. Pero si podrías, Carlos Castro, citarnos a Dillon Grace, investigador de la Universidad de Portland, por favor. Claro que sí. Mira, hermano, las adaptaciones alegóricas explotan las tensiones sociopolíticas de contacto entre el imperialismo europeo y la cultura indígena. El Wendigo se ha convertido en un sinónimo de la expansión capitalista occidental y la expropiación cultural. ¿Viste cómo hablé como... Un saludo a Olaf, que me dijo que tengo un gran acento antropólogo de la UNAM. Y ahorita vas a presentar tu descubrimiento de algo con nopal, ¿no? Exacto. Cápsulas de nopal. Cápsulas de nopal para cazar al Wendigo. Bajo esta teoría que nos dijo el antropólogo Carlos Castro de la UNAM, entonces un invasor se convierte en el Wendigo a manera de castigo o como simple representación de que ha perdido su humanidad. La bestia es una representación del colonialismo. Pero, ¿qué pasa cuando el invadido se convierte en un monstruo para defender a su pueblo? Eso, coño. Huevo, pero es como no. ¿Quieres contarnos lo que... Claro que sí. Como ocurriría con los golem judíos, el Wendigo en algunas versiones es el salvador de los pueblos nativos americanos, el que ataca a los colonizadores y literalmente se los come. O sea, ese güey siempre está relacionado con el canibalismo. Sí, de esta forma, un ser que originalmente se creó para ser temido se transforma en héroe y guardián de la cultura en peligro. No lo logra. A menos que su meta haya sido tener casinos por todo Estados Unidos. Igual y pues sí, igual de alguna forma triunfaron, ya sabes. En esta noble versión que inclusive cambia físicamente, ya que se trata de un gran monstruo blanco y peludo, sinónimo también del padre Ratzinger o de Jeffrey Epstein. Ok, pero a diferencia de estos dos, es noble y justo, uniéndose a los nativos contra los conquistadores. Oye, Ratzinger era bueno. Ratzinger encubrió casos de pederastía. Y bueno, pero no lo vas a poner junto a Jeffrey Epstein, güey. ¿Y quieres saber cuál fue su justificación? Y eso lo leí hoy en la mañana y por eso lo puse. Porque yo no pongo los chistes, porque sí, como que iba Ratzinger y quise buscar algún dato. Resulta que el Ratzinger, que si no lo ubican, es ¿cuál es? Es Benedicto 20 algo, ¿no? Es el Papa emérito, o el otro Papa. El otro Papa. Cuando empezaron las acusaciones de abuso sexual, sobre todo, o sea, acusaciones de abuso sexual que ocurrieron como en los 60s y 70s, que se habían escondido durante años, lo que el señor Ratzinger dijo es que como estaban mostrando educación sexual en algunos colegios católicos, esa fue la razón por la que los padres como que, ay, ¿qué está pasando? Y por eso abusaron de niños, y yo es un maldito monstruo y lo odio ahora. Yo nunca me cayó bien, realmente, ¿no? Pero pues sí ubicaba que no era tan culerín como otros, pero si esa fue su justificación, si la educación sexual es tu justificación para un abuso sexual, estás recontra mal. Es como un chingado loop infinito. Te educo sexualmente para violar gente que luego le educa sexualmente. O sea, ¿qué pedo con esa manera de pensar? No sé, digo, nada contra la Iglesia Católica que obra bien, adelante, crean en el Dios que quieran, pero si su representante justifica un abuso sexual con un video educativo sexual, está recontra mal. Y Jeffrey Epstein es una basura. Exacto. Bueno, Jeffrey ya se murió, lo suicidaron, recuérdalo. Lo suicidaron, sí.
Su colaboradora sigue viva, ¿no? Ya no muerta. De Maxwell, creo que sí. Sí, seguramente. Este año, yo creo que caerá en depresión y bye. Pero sigamos con el Wendigo, que sí nos cae muy bien. En la literatura nativa americana contemporánea, el Wendigo a veces aparece como un ser solitario que vive en el bosque en completa comunión con la naturaleza y que tiene una sabiduría ancestral que podría solucionar muchos de nuestros Con un problemas. pie grande. Como un pie grande o más como una mamá en el bosque, pero de 2 metros, que te dice si lo encuentro yo qué hago, porque es muy sabio. Sabiduría ancestral. Sí. Y nada más como punto importante, esta versión del Wendigo es la que suele ser como alta, fornida, a veces no tan fornida, pero alta y ¿Es peluda. mujer? Bueno, no sé, no se especifica. Ella. Supongo que puede ser un género no binario. Wendigue. Wendigue, no pasa nada, adelante, si el Wendigo no se identifica con ninguna... De entrada es un ser ancestral, puede ser un helicóptero Apache si quiere. O sea, creo que, y eso ya es como serio, creo que adquiere el sexo de la persona en la que se transforma. Es un poco como, siento que es la fuente de la sabiduría y la comunión con la naturaleza, pero voy a robar tu alma y destruir tu cuerpo si te comes a alguien. Igual es sabiduría ancestral, educaban de otra manera. Es como, era otra manera de educar a los niños, ¿eh? Entonces, sí lo entiendo, no lo apruebo, pero sí lo entiendo. ¿Cometiste un canibalismo? Toma, te voy a comer. Son las distintas versiones. ¿Qué pasó? No di lo que dijiste. Si cometiste canibalismo, te voy a comer. Así, o te vas a transformar. Pero esta versión como que noble, sabia, insisto, físicamente peluda, alta y fornida a veces, es la versión como original de los indígenas de Norteamérica, ¿no? Siento que es como la mamá mexicana de, si lloras te pego, para que llores de verdad. Exactamente. Si lloras te pego. El Wendigo con su chancla así como de... Si comes te como. Si come frutas y verduras, te como el brazo. No salgas de noche porque si sales, te mato. Es mamá mexicana. Si lloras te pego para que yo. Así fuimos educados en México. Así fuimos educados, chavos. Si lloras, te voy a dar razones para llorar, puto. Entonces, imagínate decir que estás en el bosque así, y pues ya, ¿no? ¿Quieres comerte a tu amigo? O sea, comértelo de verdad. Asumo que lo matas o lo duermes. Comértelo de verdad, no estamos haciendo una alegoría sexual, seguimos con los pasos, que igual recuerden que el sexo y el canibalismo siempre es consensuado. Ya que vas a dar el cuchillazo para comértelo, nada más escuchas y es una chancla así, tamaño gigante, blanca, que dice Wendigo, y ¡pah! Te pega, no te lo comas. Eso es. Gran momento, Javier. Y ya que estamos en eso, en versiones del Wendigo, en la novela Love Medicine de Louise Erdrich, el Wendigo es en realidad un ser amable y sabio y tremendamente sexy. No hunde más en esa versión. ¿En esa novela hay cópula con el Wendigo? Podría ser. Igual y no. Digo, wow. Igual y sí. O sea, tranquilo, bebé. Eldritch. Y es un ser sabio y con unos abdominales llenos de cabello blanco, firmes como, no sé, el hielo canadiense, que se derrite ante cada paso del sensual. Ya, llévanos al tercer capítulo, Javier, por favor. Top. Ok, bien, bueno. Capítulo 3. Eres azúcar amargo, con cuernos o blanco, manitas de hielo, te estás pudriendo, siento que te pierdo. Quiero hacer una pausa en este momento para recordar a todos que tenemos una playlist en Spotify donde Javier sube todas las canciones que use para cada uno de estos episodios, en la cual él voluntariamente decide ridiculizarse ante el mundo. Yo lo he hecho, definitivamente, y gracias a todos los que contribuyen a esa playlist. Y por cierto, si están en medio de esto, nada más les quiero decir que tienen esta oportunidad. Cuando escuchen esto, si se suscriben a Patreon,
van a poder escuchar el especial que vamos a hacer con un tema que no va a salir en otro lado, nunca lo vamos a hacer en Spotify, no lo vamos a hacer en ningún lado, solo va a ser un tema único para los Patreons y lo vamos a hacer el domingo después de que escuchen esto el martes que salió. Y también tiene que ver con canibalismo y les recomiendo mucho que se suscriban a Patreon para que estén en ese especial que va a estar increíble. Regresemos con el capítulo 3. Regresemos. Ya conocemos sus orígenes y algunas de sus encarnaciones, pero ¿cómo se ve un Wendigo? La criatura es descrita a menudo por tener como alguien con extremidades largas y ser extremadamente delgada, casi demacrada, debido a su hambre extrema. Se dice que la mayoría de estas criaturas no tienen pelo, probablemente debido a su desnutrición extrema. Sin embargo, en las regiones más frías se ha informado que los wendigos a veces tienen el pelo blanco como la nieve, que está cubierto con sangre, tienen manos marchitas y huesudas. Al final de los dedos de un wendigo hay garras afiladas que son lo suficientemente afiladas como para desgarrar a una persona de un solo toque. Muchas leyendas dicen que estas garras están hechas de hielo. La boca. Ok, pero ¿por qué siempre tiene hambre? Porque nada lo llena. Nada los hacía. Es no como tiene parte llenadera. de su, no tiene llenadera, es parte de su maldición. Ok. Este wendigo, recordemos que hay como 3 versiones. La primera es la que ya hemos dicho, como un críptido, el típico críptido buena onda, grande, fornidón. Esta viene siendo la versión más común, la que se le añadieron cosas ya más de brujería o así, y es básicamente una maldición que le ocurre a la persona, es transformarse en un ser que es completamente putrefactando todo el tiempo, palabra que no sé si existe, y tiene un chingo de hambre, no tiene llenadera. Por más que coma y que coma, no tiene llenadera. Va a ser un chiste horrible, vamos. Y de repente se le añaden como características como de que las garras son de hielo, la boca está llena de dientes afilados y puntiagudos que están manchados de un repugnante tono amarillo. Son lo suficientemente poderosos como para atravesar la carne y partir los huesos sin dificultad. El hedor del wendigo es abrumador y está lleno de muerte y corrupción. No sé por a qué huele la muerte y la corrupción. Seguro huele como a México. La muerte y la corrupción. Bueno, ya no, porque ya no hay corrupción ahora en esta 4T. No. Se dice que vean el aeropuerto. Se dice que su lengua es de un azul terrible, un azul muy fuerte, y que la boca de la criatura siempre está cubierta de sangre. Algunos cuentos dicen que le faltan los labios, pues se los come debido al hambre extrema. Siempre tiene hambre. Ajá. Otro común denominador en casi todas las versiones es su tamaño, y eso sí es cierto. De entrada es alto y crece con cada víctima que devora, llegando a algunos a medir hasta 4 o 5 metros. O sea, cuando te conviertes en wendigo, en esta versión en la que te conviertes en el wendigo, tu estatura comes es gente, o sea, puedes comerte comes campistas, puedes comerte gente que está paseando por ahí, vas y los ataques te los comes. y tu altura, o sea, si te comes a alguien como de 1.70, tú vas a medir 1.70. Más. Puta, nunca va a llegar a los 4 metros. Pero por eso, si mide 4 metros es porque se ha comido como 5 personas. Ah, ok. De hecho, okay. O sea, sí sabe un chingo de matemáticas el wendigo, más que tú, definitivamente. Sí, definitivamente. Es eso, los wendigos más imagínate, 1.72. Yo creo que está en 1.72 esta persona que me acabo de comer. O sea, sí, antes de comérselo saca su reglita así, a ver cuánto voy a medir este verano. Sí me va a quedar el 1.60. Me acordé de Mengele y sí, el wendigo en Aswich, es ching. Bueno, con 5 hago 2 metros. De hecho, la versión, los wendigos más gigantes son los más salvajes y los más violentos y los más, o sea, si ves un wendigo de 5 metros, ya fuiste, porque, o sea, el wendigo va perdiendo su humanidad mientras más personas come y también más grande y alto, o sea, así fuerte. Entonces, si ves alguien que es mi primer día como wendigo, puede que no te coma. Okay. Porque como cada uno tiene humanidad. Y un detalle, si un día ya de casualidad pasa que ven un wendigo, al final del programa les vamos a decir cómo matarlo. Pero si lo ven, quédense quietos. El wendigo, ahorita vamos a hablar un poquito de sus ojos, pero es como el tiranosaurio Rex en Jurassic Park, que si no te mueves, puede que no te vea. Es una manera. Pero al final del episodio vamos a decir el arma mortal. Te encontramos
la manera de eliminar al Wendigo. Y regresando, aunque hay ligeras variaciones entre la descripción física de esta criatura en unos pueblos, en loquinos y otros, en general están de acuerdo en que el Wendigo, como también le dicen, tiene ojos resplandecientes, grandes y afilados colmillos amarillentos y larga lengua. Igual la piel a veces es blanca, a veces amarillenta y están cubiertos de mucho pelo, pero hay como estas versiones. Vamos un poco con la segunda versión, que es un poco más flaca y alta, y es la más como, aparecen mucho en videojuegos, es como no sé cómo llamarlo, como un zombie raro, pero es gigante. Un zombie. Ajá. Otras versiones dicen que los ojos del Wendigo son empujados hacia atrás en el cráneo de la criatura. O sea, no tienen ojos porque están... Ok, por eso no te ven. Exactamente, por eso no te ven. Existen, y esta es mi versión favorita por siempre, una versión del Wendigo que afirma que es una bestia humanoide en descomposición con la cabeza, en lugar de cabeza tiene el cráneo de un ciervo. Ajá. Que es una de las sí, he visto más eso, que tiene como unos cuernos. Inclusive dicen que hay una versión con alas. Esta versión con la cabeza de cráneo de ciervo se le ven las entrañas debido a la descomposición extrema del cuerpo. ¿Okay? Y sí es como súper fuerte, súper poderoso. Sí, entre sus poderes, además de aplastarte sin problemas y comerte vivo o matarte de un infarto como la CFE cada vez que llega a su recibo, algunas versiones dicen que tiene la habilidad de traer hambruna y fuertes tormentas invernales sobre la Tierra. Estas condiciones... Era con este vato. Sí, o sea, es esta versión que tiene como que todos los poderes malditos. Todos los Avengers juntos. En esas condiciones le dan terrenos ideales para la caza. Uno de los aspectos más aterradores de un Wendigo es su incapacidad de quedar satisfecho. O sea, si ve a un par de campistas, puede mandar una tormenta para que se queden encerrados y luego comérselos. Exactamente. Ya este Wendigo creo que ya ataca por comer. Ya no es de como, sí, ya cometiste canibalismo. Así que, ¿cuántos vienen? Bam, 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 buffet. Y puede traer hambruna, así como, ay, tengo hambre. Entre otros poderes, porque tiene otro poder, es capaz de causar una enfermedad llamada fiebre Wendigo. Enfermedad que comienza con un olor extraño. La única persona que puede detectar el mal olor es la persona infectada. Como que ahí juega entre maldición e infección y el Wendigo ya tiene a sus víctimas y empiezan a sentir así como, ay, algo huele raro. Okay. Cuando la víctima se duerme, estará plagada de terribles pesadillas que le harán despertar y llorar de miedo. Al despertar, sentirá una terrible sensación de ardor en sus piernas y pies que le harán huir del hogar gritando. Todas las víctimas que estén infectadas o malditas inevitablemente correrán hacia el bosque, despojándose de sus ropas a medida de que avanzan. Freddy Krueger Wendigo. Estas víctimas nunca son vistas de nuevo y se supone que han sido devoradas por el Wendigo. Este Wendigo que digo es esta versión más poderoso. La que tiene los cuernos y la cabeza de cráneo. Es la más así loquísima. Ok, pero bueno, regresando al tema. Este Wendigo nativo americano es tan famoso y tan como dentro de la cultura popular en Estados Unidos que ha aparecido, se le han hecho capítulos en X-Files, en Supernatural, en videojuegos, películas, libros. O sea, está el folclore impregnado de una manera brutal y por lo que vemos, bueno, este último Wendigo es un todopoderoso, así amo de la naturaleza, bestia devoradora de hombres. Literalmente devoradora de hombres. Si podríamos definir, y ahorita vamos a hacer un saltito de tema, pero si podríamos definir las versiones del Wendigo, aquí en la Cabeza del Horror Podcast lo hemos puesto como en 3 versiones. La primera, el Wendigo más críptido, más animal, que es el que veían los antiguos... Como Pie Grande. Como Pie Grande. Generalmente, albino mamadín, es como el que se iba al gimnasio, ¿no? Es como paps acá. El segundo, que es una versión mucho más salvaje, que a veces... Pero no así con esa habilidad de controlar el clima y puta... No. Es más delgado, es más como un duendecillo flaco así, ¿verdad? Y es el que se genera como por la maldición. Porque el Dementor es más... Como un Dementor sin capa. Ok. Como los de la película de Will Smith, la de Soy Leyenda.
como esos, pero obviamente más altos y de repente peludos, como esas versiones así salvajes. Y la tercera versión del Wendigo es esta, que es la que es un gigante con cráneo de ciervo y así ves las entrañas y produce peste, te triplica el recibo de luz, nace que tengas pesadillas y fiebre, Quema o los sea, pies. te quema los pies, o sea, sí. Es el que tiene su cinta métrica así para ver cuánto va a crecer. Pero, ¿sabes? Javier, cuéntanos. ¿Hay casos de gente que se ha transformado en Wendigo? Sí, Sí. Wow. sí, 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 sí y no. Sí, no. Y ahí vamos con el capítulo 4. Capítulo 4. ¿No quieres cantar esta? No sé cuál es. ¿No? ¡Ah, rayos! Es una Shakira. Capítulo 4. Yo estoy loca con Wendigo. Loca, loca, Ah, loca. ya. Así es, y ahora vamos a la parte científica de cómo esto ha impregnado de tal manera la cultura que obviamente los antropólogos decidieron que tenían que meterlo en algún término con psicólogos. Y el término psicosis de Wendigo se refiere a una condición en la que los pacientes desarrollan un deseo insaciable de comer carne humana, incluso cuando hay otra fuente de alimentos, o sea, un caníbal. Y este es un término clínico. Sí, Un existe. poco desactualizado y pasado de moda, la verdad ya no se usa mucho, pero los psicólogos identifican la psicosis del Wendigo como un síndrome ligado a la cultura, además racista los cabrones. Aunque los miembros de las comunidades aborígenes donde este mito existe creen que los casos literalmente provocaban, involucraban a un ser mítico, mágico, musical, que obviamente ya hablamos del Wendigo, también ellos lo clasifican como una enfermedad. Ajá. Y tales individuos generalmente, las víctimas reconocieron estos síntomas como que se estaban convirtiendo en wendigos y con frecuencia solicitaban ser ejecutados antes que pudieran dañar a otros. O sea, como que esa desesperación por comer carne fue como, ayúdenme, me estoy convirtiendo en un wendigo, mátenme, que a lo mejor no iba a pasar. Ajá, ocurre, los casos ocurren como que cuando está de moda esta enfermedad, era cuando podías pedir la ejecución y te la daban. ¿Eh? Quiero que me maten, sí, cómo no. O sea, Claro ya que sí, veremos señor. Ahorita lo más datos. matamos. Bueno, va. La respuesta más común cuando alguien comenzó a sufrir esa psicosis fue la cura de alimentos, de los intentos, perdón, de curanderos tradicionales, que eran los que trataban de curar. Y creo que la gente, si ya cree que se va a convertir en un wendigo, pues obviamente le va a hacer más caso a un chamán que a un médico tradicional, occidental, científico, ¿no? Sí, sí, es como me estoy transformando. ¿Quién me podrá ayudar? ¿La medicina moderna que ha salvado miles de vidas? ¿O un señor en una choza que está entre humos? Exacto. Y obviamente, cuando eso no funcionaba, ¿qué pasaba? Ejecutaban a la gente. Ok. Y hay un caso, Jav, cuéntanos ese caso como documentado, bastante famoso, en el cual hay gente que dice que esto de la psicosis de Wendigo es como una invención, como todo, pero bueno, como que es el romanticismo de los antropólogos que llegaron a América y crearon como, es que los nativos americanos y otras cosas, y que realmente no existió, pero hay casos documentados de canibalismo que no tienen que ver con la necesidad específica, y también hay casos documentados de gente que creía que se iba a convertir en Wendigo y pedía la ejecución. Y nunca llegaron como a cometer canibalismo, pero sí hay casos registrados. Como que voy a Cuéntanos el comer caso. a mi mamá. Ok. Uno de los casos más famosos de psicosis de Wendigo involucró a un canadiense llamado Swift Runner. Durante el Ese invierno de nombre no puede ser real, cabrón. Swift Runner, ¿por qué no? Swift Runner. No, está de película. Ok, sí. Swift Runner. Durante el invierno de 1878, Swift Runner y su familia, la familia Runner, se moría de hambre y su hijo mayor murió de hambre. A pesar de que a solo 40 kilómetros de distancia se ubicaba la tienda de suministros de alimentos de emergencia en un puesto de Hudson Bay Company, Swift Runner masacró y comió a su esposa y a los otros 5 niños. Dado que recurrió al canibalismo tan cerca de los suministros de alimentos y que mató y se comió a todos sus hijos, se reveló que Swift Runner no era un caso de canibalismo puro, como de soy Último caníbal caso. porque como último recurso, lo que hablábamos, sino que aún teniendo la opción de ir por comida, él decidió
Ajá. matar y comerse su familia, y es por eso que es como el primer caso oficial de la psicosis del Wendigo. Obviamente la gente hizo la relación, pues, canibalismo, Canadá, eh, hambre, bla, 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 Wendigo. Finalmente confesó y fue ejecutado por las autoridades de Fort Saskatchewan. Y de hecho, yo recuerdo que había otra información de este caso, que era más pequeña, decía, creo que él dijo primero como, oigan, no fui yo, fue el Wendigo, y así como que, Pero yo chavo, soy no el te... Wendigo. y lo ejecutaron. Otro caso conocido de psicosis del Wendigo fue el de Jack Fiddler, un jefe Ojibwe y chamán conocido por sus poderes para derrotar a los Wendigos. Que se comía a su Conocido por tribu. sus poderes para derrotar a los mendigos. Hay cazadores de Wendigo. O sea, ya descubrí no recuerdo el nombre, pero hay un programa buscando esta información. Descubrí que existe como un reality, como tipo Dog Hunter. ¿Te acuerdas de los que cazaban patos y así? De ese tipo de gente montañesca que se dedica a cazar hombres lobo, Wendigos. Nada más quiero decirte que él era famoso por cazar wendigos y acabó volviéndose un wendigo y tener psicosis. Bueno, me imagino que sí, obviamente, pues, si realmente crees en eso, te vas a ver afectado mucho más y vas a empezar a decir, Ajá. me derrotaron, voy a empezar a convertirme en un wendigo, voy a comer carne, mátenme. Ajá. De hecho, sí, se convirtió en lo que juró destruir. Eran otros años. La fascinación por la psicosis del Wendigo entre etnógrafos, psicólogos y antropólogos occidentales No quisiera estar en esa condujo, junta. condujo una acalorada controversia en la década de los 80 sobre la historia de este fenómeno. O sea, hubo su juntita en los 80 de... La junta va a ser ridícula. Podríamos estar jugando el VIH o hacer, no sé, cualquier... Bueno, no había doctores allá, pero podríamos haber hecho cualquier... ¿Qué confirma? ¿En qué documentos está? El señor etnógrafo. Etnógrafo. Usted que no sé qué hace. ¿Qué hace un etnógrafo? ¿Qué hace un etnógrafo? Dibuja, buscar. ¿no? Grafos es dibujo y etno. Creo que es como los que hacen mapas. Seguramente estoy mal. Psicólogos, antropólogos, sí, pero... ¿Qué hace un etnógrafo? Sí, es un método utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Es una descripción. O sea, toma Señor apuntes. que toma descripciones. Sí, yo tengo aquí una descripción de 1878 del señor Swift Runner, en el que obviamente dice que sí, y así el psicólogo, no, está mal, fue el caso de psicosis del Wendigo, pero que no sé qué, y el antropólogo, hey, hay dos versiones del Wendigo, que sí, que yo sí me gustaría estar en esa junta, yo sería muy feliz en esa junta, basta, tiempo para comer. 80s. Algunos investigadores argumentaron que la psicosis del Wendigo era esencialmente una invención, o sea, que realmente no es un padecimiento real. Otros, sin embargo, señalaron una serie de relatos de testigos oculares creíbles, tanto por los algonquinos como por occidentales, como prueba de que la psicosis del Wendigo era un fenómeno histórico real. O sea, sí hubo su controversia. Uno decía, no, es una cuestión Yo te decía, más... yo lo vi. Yo vi cómo se estaba así quitando la piel casi. La frecuencia de los casos de psicosis del Wendigo, y creo que lo que sigue ahorita es lo que revela que es una locura, disminuyó drásticamente en el siglo XX, a medida de que las personas algonquinas, quienes asumo son las que más tenían el padecimiento, entraron en contacto cada vez más con las ideologías occidentales, con estilos de vida más sedentarios y menos rurales, y por supuesto la televisión con cable. Claro. O sea, como que es como iba a decir ¿cómo se llama? Como en Coco, que cuando no crees en ellos se olvidan, algo así. Sí, exacto. O sea, como que obviamente muchas tradiciones y muchos mitos. O sea, si realmente es como el vudú, ¿no? Que dicen que tienes que creer en él. Entonces, si tú creciste contando la historia del Wendigo, obviamente en algún punto puedes pensar que tú te vas a convertir en un Wendigo, crees en todo esto. Y como esas historias, esas narraciones, esa comunidad se va disolviendo, se va deshaciendo, se va perdiendo a lo largo del tiempo. Ya soy un antropólogo. Pues obviamente dejan de haber casos, lo cual tal vez probaría que era un caso 100% psicológico, que estaba asociado a los usos y costumbres y a la manera de pensar de la gente. Así es, exactamente. Y creo que es la explicación real de la psicosis del Wendigo. Se usa como si ya alguien se lleva, si usted está en un Oxxo si usted trabaja en un Oxxo y se come a su compañero, teniendo la posibilidad de comer cualquier cosa del Oxxo, está sufriendo psicosis del Wendigo. Oye, pero me mentiste, ya contaste todo y no me has dicho cómo matar al Wendigo.
Espérate. Justamente, para cerrar, y volviendo al monstruo gigante que podría ser delgado, alto y putrefacto, o prístino lleno de pelo blanco, o super mamado, o básicamente un monstruo final de Resident Evil con cabeza de cráneo de ciervo, tiene una debilidad, no importa su versión, no sé cómo funciona esto con la versión que es como el malo de Resident Evil, así con poderes, pero tiene una debilidad, la debilidad del Wendigo, y es una debilidad que descubrieron los Ojibwa, el pueblo Ok. nativo de Ellos- América del Norte. ¿Cómo? Ok. Vea, seguro va a ser Este, así como decapitarlo, cortarle las manos, ¿Cómo crees que sea? Si no es decapitarlos, ¿crees que quemarlo, matan? Quemar, podría ser. un círculo No, de sal y un ahogarlo. círculo, ahogarlo. No, los Ojibwa están muy seguros de que la comadreja común, Mustela Mostela. nivalis, ¿sí? La comadreja común podía matar a esa bestia inmensa. Verga, cargada con tu comadreja por el bosque. Siempre cargo una Siempre tengo comadreja. mi comadreja en mi bolsa. No tengo miedo porque tengo una comadre. El jefe que cazaba wendigos, así como, ¿y cómo los caza? Trinidad de comadrejas. Sí, lo que hacía esta comadreja es que se introducía en su ano y así lo mataba. Ratón hocicudo. Ratón, che, loco, ratones y cubos, Verga. siempre. No mames, cada vez creo más en el ratón hocicudo. A la verga, no quiero uno, pero creo que es el mejor animal del mundo. A la verga, ¿qué pedo? El ratón hocicudo matando al wendigo de tiempos inmemoriales, pues no sé si el ratón hocicudo, pues sí es como, no es una comadreja o si es una comadreja. No mames, además está más cabrón porque el ratón hocicudo siento que está más pequeña comadreja que Jesús. Que Sí, del ano. para fortuna del wendigo, Mide 4 pues metros. Para usted me digo, posiblemente no tenga cuerpo. iba a decir, la comadreja es como alargada. Es como que no se siente tanto al Verga, tacto. ¿qué pedo? ¿Cómo que les ocurre? Esa es la mejor manera de matar a un wendigo y siempre cargaré con mi comadreja. Anda, ¿Cómo descubrieron? anda, comadreja, introdúcete en el ano de ese wendigo que viene a comerme. ¿En qué momento la tribu Ojibwa dijo, a ver, hay un monstruo allá afuera, hay un ser que puede comernos, una maldición horrible? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Con lanzas, con flechas, con brujería? ¿No? Alguien dijo, ¡hey! ¿Saben qué desayuné hoy? Comadreja. Comadreja, a huevo, comadreja, y que lo tenga así como moviéndola. Así que siempre cargue con su comadreja si va a Canadá. No se coma a nadie, por favor, si va a Canadá. Y si de casualidad lo ve, pues que la comadreja haga lo suyo. Me devolviste el amor por los críptidos, Javier. Bien jugado. Sí. Habrá más críptidos. Se logró. Perfecto, muchas gracias. Me gustó. Gran capítulo. Yo no sabía mucho del wendigo hasta que Javier me introdujo, no una comadreja, me introdujo al tema del wendigo. Como comadreja asesinando. Pero bien, me gustó. Muchas gracias, Javier. Recuerden a todos dónde nos pueden encontrar todo el tiempo. Y ya llegaron hasta acá. Vayan, denos 5 estrellas, comenten en Apple Podcast, síganos y todas las redes sociales de La Casita del Horror y en Patreon para contenido exclusivo mamadorcísimo. Lunes en los 40 en la radio, 8 de la noche. Martes estamos en podcast y de vez en cuando ya hacemos live casi todos los miércoles. Yo creo que ya se oficializan todos los miércoles de Noticasita. Y esta semana en Patreon van a tener un regalazo así de oro. Van a ver la magia completamente. Y bueno, a mí me encuentran como Hapsusa en todas las redes sociales. Carlos Castro, ¿cómo te encuentras? Ya en todas mis redes sociales. Y recuerden que la verdad está ahí afuera. Y recuerden, carguen con una comadreja. Como una comadreja siempre. Che, loco, saludos a Ratones y Cubos siempre. Adiós.